Hola, hola, hola amigos y amigas, nuevamente nos vemos aquí en el curso de gestión de riesgo. Acá estamos exclusivamente ya para el paso 8. Ustedes fíjense cuántas cosas han pasado, cuántos conocimientos previos, cómo se ha dado las diferentes cuestiones hasta que hemos llegado a abrir nuestras operaciones y a empezar a hacer el control. Con resultados positivos, por supuesto, y si no mejorando. Y acá estamos en el paso 8, que es la gestión del incremento de capital en función del riesgo. El incremento de capital en función del riesgo se calcula en valores de porcentaje. Anualmente, el incremento de capital a interés simple debería ser del orden del 30% para cuentas conservadoras, para riesgo medio del orden del 50% anual y un perfil más agresivo del 80% anual. Ustedes fíjense, si ustedes van a un plazo fijo aquí en Argentina, ustedes pueden calcular los valores de los plazos fijos, o sea, invertir en un plazo fijo. Todo el mundo sabe que no es una buena inversión el plazo fijo, primero porque es en pesos, porque es en dólares, pero mucha gente de lo que dice esta cuestión no está teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí, ustedes fíjense que dijimos, o dije mejor dicho, aquí el 30% para cuentas conservadoras. Ustedes fíjense que este 30% en dólares no lo dan ni siquiera cuentas en dólares. Estamos diciendo anual. Un 30% anual en dólares. Estamos hablando en cuentas conservadoras, en un perfil común estamos hablando de un 50% anual. Y en un perfil más agresivo puede ser un 80% anual en dólares. O sea que la relación con los plazos fijos de Argentina en pesos o en dólares es incomparable a lo que es en Forex una gestión de cuenta con mínimo riesgo. O sea, vamos a analizar el incremento de capital en función del riesgo por este tema para los que son de Argentina principalmente y en el mundo, porque no se dan estos porcentajes. Lo que ocurre es que hay traders que pueden hacer un 100% mensual, pueden hacer un 40, un 50% mensual, un 80% mensual, mientras aquí es anual. Y más en momentos de periodo de volatilidad, muchos traders han hecho un 300, 400% mensual y quizás en otro mes han quemado las cuentas porque se les ha ido el lotaje, pero esto es posible. Pero aquí no estamos para que las personas aumenten desmedidamente, sino que tengan una idea más racional, lógica, basada en el estudio, en lo que es la realidad de los mercados, de cuál es un buen porcentaje, porque ustedes tienen que imaginarse que a un gran capital un 30% es una buena cantidad anual, un 50% mal, y un 80% anual es casi una duplicación de un capital. Si tienen un capital de $100.000, hubiesen tenido $180.000, que es un capital bastante aceptable. Normalmente las inversiones en Forex, y por eso existe un apetito por el riesgo mucho mayor, lo que hablamos de las ideas de los personalidades o las actitudes frente a las inversiones y al riesgo. El apetito por el riesgo es mucho, digamos, hay mucha búsqueda de riesgo y por lo tanto uno se arriesga más para ganar más. Pero aquí estamos utilizando la gestión de riesgo y comparando entonces. Y vamos a ver, por ejemplo, fíjense que la tasa mensual en un plazo fijo está en un 3%, por lo tanto, ya ganando un 8% mensual en Forex, es bastante aceptable, un 8% en dólares mensual, lo que representaría un 100% del capital sobre el capital inicial en un año, cosa que no hay otras inversiones que hagan eso. O sea, muchos traders están buscando muchos rendimientos más altos que este, porque no se hace el umbral de riesgo de esta manera. Acá estamos haciendo el umbral de riesgo, estamos hablando de lo que es la actitud de riesgo, y lo estamos haciendo muy conservadoramente para que se vea, para que se comprenda que también con capitales muy chicos, con bajo riesgo, hasta incluso cualquier persona podría tener una gestión aceptable en Forex y no perder dinero. Porque también suenan lindos los rendimientos altos, pero también cuando se pierde en cuenta, también es así el desánimo. Pero aquí se está explicando, por eso justamente,
cómo debe ser un rendimiento anual para cuentas conservadoras. Un 30% anual es mucho más de lo que puede dar un plazo fijo, un 50% anual, un 80% anual, y es en dólares. Bueno, aquí estoy mostrando simplemente la importancia de que los rendimientos en dólares en una cuenta en Forex supera generalmente cualquier inversión de aquí local con muy bajo riesgo. Entonces, si hacemos cuenta, la tasa mensual está aproximadamente un 3%, lo que en una gestión de riesgo en Forex, un 8% es bastante aceptable por lo que dijimos, llegamos a un 100% del capital anual. Si volvemos al ejemplo original, que teníamos una cuenta de 500 dólares, teníamos la cuenta de 500 dólares, tenemos que tener en cuenta si quisiéramos ganar o duplicar el capital invertido, lo que necesitaríamos es ganar 42 dólares mensuales simplemente, y ahí tendríamos una duplicación. O sea, no es mucho dinero para lo que vimos en el ejemplo anterior que queríamos ganar 125 dólares mensuales a riesgo de perder 125, ganar 125. Entonces eso ya de por sí anualmente no solo duplicaría, casi triplicaría la cuenta. Bueno, eso es una muy buena inversión. Por ello que estábamos viendo que tener un 50% anual representa una rentabilidad anual muy elevada, porque estábamos hablando casi de tener un rendimiento 6, 7, 8 veces mayor, y eso es una cuestión de que es un riesgo mayor para la cuenta. Por eso habíamos puesto un 25% mensual, era el cálculo, lo hemos visto que había salido bien operando, y ese 25% mensual en 4 meses duplicaría la cuenta si tuviéramos beneficios. Bueno, entonces vamos a un ejemplo, por ejemplo la cuenta de 500 dólares para duplicar esta cuenta, porque aquí estábamos viendo, es lo que analiza este paso, el incremento del capital en función del riesgo. Es decir, nosotros queremos incrementar, ¿qué es lo que queremos hacer? Duplicar la cuenta, triplicarla, también es un criterio de gestión de riesgo. Pero acá vamos a estudiar el caso de duplicar el capital invertido. Lo que queremos es duplicar. Entonces, si queremos duplicar el capital invertido, aquí teníamos, por ejemplo, cada mes deberíamos ganar 42 dólares. Por 2 meses serían los 500 dólares. Esto hay que tener en cuenta que en el Forex tenemos costos de envío del dinero, retiro a través de entidades bancarias, cobro de comisión, que es muy poco, puede representar el 1% del capital, puede representar lo que es un mes. No hay problema con esto. Aquí dice que puede estimar un poco el 20% en el caso de tener comisiones, en el sentido, si buscan un broker que no cobre comisiones, no lo van a tener este costo. Incluso si lo quieren poner como un 20%, lo pueden prorratear en el año como para ganar este 20% más, incluirlo aquí, por ejemplo, poner que cada mes gane 46 dólares, 48 o 50 en el caso, no habría ya mucha diferencia, pero vamos a calcularlo en este sentido sin tener en cuenta estas cuestiones. Como dice acá, si sumamos 20% a la inversión, para duplicar necesitaríamos hacer una relación a cuestión de 600 dólares, lo que sería la meta, que pasaría a 50 dólares, por si alguno dice que no es el tema del caso ahora, porque aquí estamos viendo cómo multiplicar, pero por si a alguno le queda alguna duda que dice, bueno, no, pero ¿y si me cobra? Porque esto es un ejemplo, pero como hay gente que por ahí lo puede tomar como que es un caso real, vamos a sumarle, por las dudas que alguien lo crea como real, este caso de estudio, y serían 50 dólares. Entonces lo que deberíamos ganar por mes para duplicar 500, es decir, que depositamos 500 y al cabo de un año tenemos 500 más. Entonces habíamos visto que para hacer anualmente esto necesitábamos 50 dólares mensuales y teníamos un promedio de 160 operaciones de trade en el año, pero esto en el caso de que realizáramos una por día habíamos visto, pero habíamos visto un promedio de 24 que haríamos, o sea que podríamos tener más beneficio, pero vamos a tomar el mínimo valor, todos los valores mínimos para que se ajusten a los casos más desfavorables. O sea que pongámosle que no podemos hacer tantos trades, que no tuvimos tiempo, que
algún inconveniente, otros que trabajan, vamos a suponer el caso de los que no pueden estar conectados todo el tiempo, están haciendo trade manual cuando pueden, un promedio de una operación por día durante 4 días a la semana. Nos había dado 16 operaciones, 16 días hábiles para operar. En 12 meses puede ser un poquito más, pero vamos a calcularle 160 operaciones que se puede hacer en el año para no complicar más el cálculo. Entonces vamos al paso 9. Aquí vimos lo que era la gestión, lo que eran los valores aceptables para duplicar el capital anual y lo que era necesario ganar mensual. Entonces vamos al paso 9. Entonces, ¿cuántas operaciones ganadoras se necesitan para cumplir el objetivo de duplicar el capital? Vamos a ver aquí en el caso del rendimiento del 60%. Cuando tenemos 1 a 1, o sea que perdíamos o 30 pip o ganábamos 30 pip, que eran los $2 que habíamos visto que se ganaban o se perdían. Entonces en este caso se tiene en cuenta 10 trade vamos a tener en cuenta. Ustedes fíjense bien este caso realizados, hay 6 trades ganadores y 4 perdedores, que era el caso que vimos anteriormente. Siendo los trades ganadores del valor en pip igual al stop loss, es decir, si el stop loss se puso 30 pip, la operación que cierra cuando gana era 30 pip, habíamos visto, perdíamos o $2 o ganábamos $2 en cada operación, porque es la misma cantidad, que era el nivel aconsejado para la primera toma de beneficios que habíamos calculado, era de 30 a 40 pip, habíamos puesto 40 pip porque teníamos la posibilidad de aumentar en nuestro caso de estudio real, pero en este caso vamos, para mostrar este ejemplo, habíamos puesto 2 para redondear, para no tener inconvenientes en el cálculo. Tomábamos 2, aquí veíamos que podíamos poner una relación 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5. Entonces, para el primer caso, ustedes fíjense de esta manera que si teníamos de las 10 operaciones, mensualmente teníamos 6 ganadoras y 4 perdedoras, o sea, la pérdida de 4 eran $8, la ganancia de 6 eran 12, teníamos un beneficio de $4, y por este beneficio de $4 sobre 10 operaciones por 16, porque es lo que nos faltaría, acá tenemos 10 operaciones por 16 operaciones, serían, para cumplir las 160 operaciones, lo que tendríamos sería un beneficio de $64, y este beneficio de $64 corresponde al 12,8% anual en dólares. O sea, si manejáramos el primer caso que estudiamos, de los más desfavorables, con un caso de rendimiento del 60%, donde ganáramos cada 10 operaciones 6 y perdiéramos 4, anualmente tendríamos un rendimiento anual en dólares del 12,8% en dólares. En el primer ejemplo, esto es simplemente de una manera muy conservadora, ya tendríamos más que un plazo fijo en dólares, por lo tanto es más beneficioso que cualquier inversión local. Entonces, aquí si estudiamos el caso, tenemos que en este caso, realizando las 160 operaciones por año, incluso pusimos menos operaciones, porque si operábamos en concreto estas 16 operaciones anualmente, nos daba 192 operaciones. Aquí estamos considerando 160, incluso menos, pero 192 tendríamos un rendimiento anual mucho mayor todavía. Con ese rendimiento, o sea, pasando un poco el extremo de la igualdad, en el caso de que fuese 50% el rendimiento en el trading aquí, entonces no tendríamos ganancia ni pérdida, pero apenas pasemos el 60%, o sea, tenemos una operación ganadora más aquí, ya tendríamos un beneficio anual en dólares correspondiente al 12,8%, y por ahí si llegaríamos a las 192 operaciones, que es lo mínimo que vamos a hacer, haciendo una operación por día durante 4 días, ni siquiera durante los 5 días a la semana, estaría por encima del 15%, lo cual es muy beneficioso aún en esos casos. En este caso, con un rendimiento del 60% a favor del trader durante un año con un sistema de gestión de riesgo, la menor ganancia que tendría siendo un trade diario u operación diaria, obteniendo un beneficio anual del 12,8, es aceptable, ya que este cálculo traducido a pesos sería mucho más rentable que el mejor plazo fijo de Argentina, por lo que esta operativa
sería aceptable, casi superando el 10% más, ¿sí? En dólares tenemos casi. Hoy, al valor de lo que es dólares hoy día, tenemos una posibilidad mucho más de ser rentables en pesos que cualquier inversión local. Bueno, desde ese punto, y ustedes ven el bajo riesgo, es posible superar cualquier inversión y invertir en Forex. No es lo normalmente buscado por los traders en Forex, quieren esta rentabilidad, por ahí la hacen en un día, pero aquí no es el hecho de hacer una competencia, es mostrar que casi con un bajo riesgo, y un riesgo nulo casi, cualquier trade puede hacer una inversión en un mercado de divisas, en Forex, con una gestión de riesgo, lo cual sería más beneficioso que cualquier inversión en la Argentina en pesos. Vamos a suponer, como ya dijimos, que había casos de riesgo 1 a 1, 1 a 3 y 1 a 5, que son los que estudiamos. Aquí existe un riesgo 1 a 2 también que se usa. Este lo podemos utilizar. Aquí generalmente salteamos, pero este se usa también, 1 a 2. Entonces vamos a ver el caso de tener este mismo rendimiento, pero en este caso, porque si ustedes recuerdan, lo que vimos es que en este caso la posibilidad era que perdíamos los 30 pip o ganábamos 30 pip, pero eso no quería decir que no podíamos ganar más. Lo que no podíamos era perder más. ¿Por qué? Porque el stop loss cerraba nuestra operación y era lo máximo que perdíamos, pero en ganancia podemos ganar esos 30 pip, y si aseguramos beneficios corriendo el trailing stop y existe tendencia a esos activos, en las operaciones ganadoras podemos, en vez de tener esos 30 pip, correr otros 30 pip. Ahora pueden ser 30 pip, nosotros aconsejamos correr de 15 pip en 15 pip para darle lugar que pequeños retrocesos no cierren la operación y se pueda ir logrando más, pero vamos a suponer que si utilizamos riesgo 1 a 2, todas las operaciones no son de riesgo 1 a 2, va a haber dentro de esta 1 a 2, nosotros consideramos 1 a 2, pero va a haber 1 a 3 y 1 a 5 porque va a haber tendencias muy largas, pero vamos a suponer 1 a 2 para no buscar casos que nos favorezcan. Vamos a buscar los casos que más nos desfavorezcan o los casos más justos que no nos den mucho margen para ver en esos casos si ganaríamos o perderíamos, que es lo que nos interesa en la gestión de riesgo. No nos interesa disimular una situación en favor nuestro para creer que no vamos a perder, sino simular las condiciones más desfavorables o los movimientos más ajustados para ver si en esos casos ganaríamos o perderíamos, basándonos en una consideración de la realidad que se da en la práctica. Entonces, en estos casos que se utiliza el riesgo 1 a 2, estos casos del 1 a 2, si perdíamos 4, teníamos 8 dólares de pérdida, si ganábamos 6, teníamos 24 dólares de pérdida. Ahora, porque tenemos una gestión de riesgo 1 a 2, o sea que por cada operación, esta de 6, ganamos por cada una 4 dólares, entonces tenemos 24 dólares. El beneficio en estos casos, si perdiéramos 4 y ganáramos 100, ya sería 16 dólares. No sería los 4 dólares de aquí, serían 16. Hay que tener en cuenta, como les dije, como comenté, que puede ser que todas estas no lleguen a el riesgo 1.2, o sea, a cumplir los 60 pip, pero puede ser algunas que lleguen al riesgo 1.3 y 1.5, pero acá vamos a suponer que llegarían las ganadoras a 1.2, no vamos a darle más como para el cálculo. A lo sumo, si todas estas no llegan a 1.2, estarían el beneficio entre este beneficio 16 y este beneficio 4. Pueden estar en este rango y como máximo en esta relación estaría 16. Y esto multiplicado por las 16 anuales, si se nos da estos casos, tendríamos 256 dólares, que eso representa un beneficio del 42% anual. Ustedes fíjense que yendo en las operaciones ganadoras con un poquito más de tendencia, o sea, no estamos hablando de niveles ni 5 a 1 ni 3 a 1, sino 2 a 1, tenemos anualmente un 42% de beneficio. Ustedes fíjense cómo cambió sencillamente teniendo la misma estrategia en el caso de que tengamos algunas tendencias favorables de un 12,8% anual a un 42% anual, y esto representa 256 dólares sobre la inversión de 500 dólares.
no con mucho esfuerzo, ya dijimos, operando esta cantidad, pero si operábamos, por ejemplo, los 192 operaciones que tiene, entonces estaríamos hablando casi de más de $300, o sea, más del 50%. Entonces ustedes fíjense que con pequeños movimientos para los traders que quieren ganancias muy rápidas, si ustedes toman un año, el rendimiento es muy bueno también, y no están perdiendo dinero. Entonces vamos a analizar de nuevo. En este caso de riesgo 1-2 significa que el stop loss se puso en 30 pip y el beneficio se cerró en 60 pip, es decir, se arriesgó a perder 30 por una ganancia a obtener 60, y por ello el riesgo es 1-2. 1.30 pip a perder, y 2, 60 pip a ganar. O sea, el 1 representa 30 pips de pérdida que arriesgamos, pero si ganamos 60. Como dijimos, no todas las operaciones están garantizadas que hagan de esas 6 los 60 pip, pero otras pueden hacer más también. Como mínimo van a ser los 30, otras pueden hacer muchos más pip porque son tendencias más grandes. Y si vamos corriendo el trading stop tendremos... Pero aquí el ejemplo trata de esto, como para ver en estas condiciones cuál es el capital que se gana. Y vamos a otro ejemplo, en el caso que sea riesgo 1-3, o sea, si arriesgamos 1 para ganar 3, por lo que dijimos, puede haber algunas que sigan en 1-1, uno que nos den 1-3 y 1-5. Acá hacemos que las ganadoras llegan a 1-3. Vamos a suponer que tenemos una buena estrategia que siempre toma estas tendencias, y las que pierde, bueno, la pérdida sigue siendo la misma. Ustedes fíjense que la pérdida es siempre 8. Aquí la pérdida siempre es 8. Aquí la pérdida siempre es 8 para este porcentaje de operaciones, ¿no? 60%, quiere decir que 6 ganan, 4 pierden, siempre pierden la misma cantidad, pero las ganancias aumentan. En este caso, porque aquí si tomamos un riesgo 1-3, quiere decir que aquí por cada operación ganaríamos $6, ya no ganaríamos 2 ni 4, ganamos 6, tenemos 36. Si la multiplicamos por 16, aquí tenemos un 89% anual, un beneficio. Y si tomábamos las 192, porque estamos hablando de muy poquitas operaciones anuales, pero para no complicar el cálculo, porque es verdad que no todo el mundo puede operar diariamente, tendríamos $537, que representan casi el 100% o un poquito más del 100%, porque teníamos $500, y si anualmente ganamos $537, ya tenemos más del 100% ganado anual. O sea, ya estamos teniendo este perfil, estamos teniendo este perfil que habíamos visto aquí del 30% para cuentas conservadoras, que sería el caso que se dé una gestión 1-1, aquí tenemos un 50%, una gestión 1-2, en una gestión 1-3 teníamos el 80% anual, llegando casi al 100% anual. Y vemos que el rendimiento de la estrategia es bueno, 60%, un poco más de la mitad, y ya estamos duplicando anualmente el capital. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a ver que en este caso, haciendo una operación de tradear, según el cálculo, el rendimiento es mayor, por ejemplo, el 50. En este caso pasa lo mismo. Pero este caso, vamos a ver que estos casos se dan. Vamos a ver, en este caso se tuvo en cuenta un perfil de riesgo más bajo. Es decir, aquí hay menos riesgo, porque acá por ahí tienen ustedes una estrategia que opera, por ejemplo, un swing trading. Aquí operan zonas de soporte y resistencia. Aquí operan una estrategia para tomar, como vimos, 1-3, por ejemplo, ganancias 90 pip arriesgando 30. Cuando se da este tipo de movimientos es de cambio de tendencia y fuerza de mercado. Permite generalmente sobre 30 pip de riesgo generar 90 pip de beneficio, lo que vimos hablando. Y en algunos casos más, puede seguir más de 90, porque no existe que sea 90, pero vamos a suponer que llegaría a 90 en algunos casos, no en todos, porque fíjense que todos los días no se hace 90 pip, pero vamos a suponerlo porque estamos
teniendo en cuenta este estudio que también redujimos la cantidad de operaciones anuales, 160 operaciones anuales no se hacen en un año, se hacen muchas más también, pero no interesa porque aquí estamos viendo la relación para que ustedes comprendan que a veces no es necesario lotear tanto para tener diferencias de beneficios, es decir, aquí tenemos operaciones de $2 que no ganan, es lo mismo, porque aquí también si pudiéramos más stop loss, pero también sería mayor la pérdida y en relación, en comparación, el beneficio quizás es el mismo en porcentaje, pero necesitan mayor capital y ponen en riesgo mayor capital en la cuenta. Entonces aquí lo que se quiere mostrar es con este capital pequeño, con bajos movimientos, cómo también se genera rentabilidades aceptables. Por ello no es necesario utilizar exageradamente los lotajes, teniendo una buena estrategia y una buena gestión de riesgo. Bueno, recuerden que en los trades se pueden combinar todos los riesgos de acuerdo a cómo se les presente en el momento del mercado. Hay traders que prefieren trabajar con el riesgo 1 a 1 únicamente, otros con el 1 a 2, traders más experimentados o con buena estrategia con el riesgo 1 a 3, donde se basa su trade en las operaciones en tendencia para conseguir los mejores resultados en cada trade. Por ello estos conceptos quedan a criterio de la experiencia y actitud del trader. Aquí se expone en cada caso por separado los beneficios obtenidos bajo una gestión de riesgo capital y no una decisión de trade que es personal de cada uno. Eso siempre queda claro, siempre se aclara. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que aquí el cálculo se hizo basado en un trade diario y lo que se aconsejó hacer un trade máximo de 3 operaciones diarias. En esos casos habría un ejemplo para el caso estudiado anteriormente, más simple y básico, de un rendimiento del 60%, un riesgo 1 a 1 y la posibilidad de triplicar los resultados. ¿Por qué? Porque vamos a explicar que aquí estamos también viendo el ejemplo, por ejemplo, de aplicado al caso del euro dólar, pero nosotros en el mercado tenemos más oportunidades y pares, por lo tanto podríamos hacer que operamos 3 pares, por ejemplo, el euro dólar, la libra dólar y el dólar neozelandés dólar, o podríamos hablar, si no son esos casos, utilizar unos lotajes más altos, pero como es importante que las oportunidades se presentan en distintos momentos, es importante diversificar en activos que presenten volatilidades. Por ello, con este mismo razonamiento, si aplicamos este sistema a otras divisas que nos proporcionen estas mismo tipo de señal y este mismo ganancia, ya sea con riesgo 1 a 1, riesgo 1 a 2 o riesgo 1 a 3, por 3 operaciones diarias, esto se triplicaría en el primer caso, teniendo un rendimiento de 60% mensual, no mensual, sino cada 10 operaciones, un rendimiento o rentabilidad del 60% en cuanto a operaciones ganadoras y perdedores de trade. Aquí el beneficio que pasaba, ustedes fíjense que aquí estaba en $12,8, 12,8% anual en dólares, aquí estaba en un 42% anual en dólares, y aquí estaba en un 89% anual en dólares. Aquí esas ganancias, 64 que eran 256 y 448, por las 3 operaciones diarias generarían 192, que correspondería de 12,8 anual. En el caso de hacer un solo par pasaría a 38% anual. Aquí en este caso del riesgo 1 a 2, haciendo 3 operaciones diarias, ya superarían el 150% anual. Y en el caso de utilizar 3 pares con este riesgo 1 a 3, un 266% anual. O sea, ustedes fíjense que aquí un 266 anual son casi $1000 más, o más de $1000, con respecto al capital inicial que pusieron anualmente. Entonces aquí ustedes pueden ver que si ustedes quieren más, pueden diversificar utilizando su estrategia en más pares, utilizando un bajo riesgo, utilizando un stop loss pequeño,
y si tienen buena estabilidad en su estrategia, podrán tener esta duplicación, multiplicación, triplicación o de acuerdo a los pares que utilicen. Por eso tienen que gestionar bien la cantidad de pares, las operaciones que van a abrir por día, para tener que este plan, que esta gestión se cumpla, porque ya vimos que esto está basado en casos muy desfavorables y en los más favorables son a bajo riesgo. Entonces, como dice acá, adaptar su riesgo a un valor que sea aceptable y al ritmo de trade lo más aconsejable para obtener un rendimiento del 100% como máximo en un año. Recuerden que no les gane la ambición, ni la avaricia, ni la envidia. Es una buena renta. Por tanto, un 100% anual es una buena renta. Lo que pasa es que los traders buscan más rendimiento, pero eso ya va a cuestión de riesgo del trade. Pero como gestión de riesgo, es importante anualmente tener un rendimiento del 100% anual, como para ir generando una base rentable que se mantenga a través de los años y que pueda ser cada vez mejor o ir aumentando su rendimiento de acuerdo a cómo vaya progresando la cuenta, para mantener una gestión de riesgo baja. No obstante, como dije, el Forex es un mercado muy rentable, pero si uno empieza como todo, empieza gateando, después va a ir caminando, va a dar mejores pasos y después podrá ir corriendo. Bueno, pero para ganar la carrera, incluso después que uno aprende a correr, lleva su entrenamiento también. Bueno, y aquí vimos el caso, se vio el caso de un rendimiento del 70%, del 60%, pero también pueden tener un rendimiento del 70%, o sea, mejorar su estrategia, porque ya vimos que en el 50% igualaba, o sea, no teníamos ni pérdidas ni ganancias. En el 60% ya vimos, si tenemos una operación más ganadora, los rendimientos que podemos tener, podríamos mejorar la estrategia todavía, ser mejores traders. Por eso debemos darle tiempo entre el mercado y nosotros para mejorar y tener este rendimiento del 70%. Quizás en ese año ya lleguemos al rendimiento de luego de unos meses del 70%, si es que le damos tiempo y no quemamos la cuenta e imposibilitados por no tener saldo, no poder seguir practicando. En estos casos, si tú mejoras tu estrategia para un rendimiento mayor, los resultados para los riesgos calculados mejoran aún mucho más, y no se está obligado a aumentar la cantidad de trade diarios en demasía para poder concentrarse o especializarse en los pares que uno más sepa o entienda, o los que haya o vaya desarrollando en cuanto a su comportamiento, porque esto permite también tener un seguimiento de los pares, o sea, sin abrir un abanico amplio de entrar en pares de divisas, índices, bolsa, criptomonedas, teniendo 3-4 pares. Ustedes vieron los más representativos, los que ustedes puedan empezar a conocer y desarrollar y seguir su movimiento, pueden ya tener una buena base de rentabilidad. Entonces, en el riesgo 1 a 1, si tienen el 70%, aquí sería el cálculo, como este. Se hizo el cálculo como se hizo acá, ya tendrían ganadas 7, aquí serían 14, porque serían 7 por 2, y aquí serían 3, las pérdidas serían menor, hubiera la mayor diferencia. Se hace el cálculo tal cual y da que en un riesgo 1 a 1 el beneficio sería $128, en el caso 1 a 2 $350, y en el caso 1 a 3 $576. Todos estos beneficios haciendo un trade diario. En caso de multiplicar por 3, como se hizo en el caso de del otro riesgo, teníamos aquí el primer mes teníamos 77% anual, en el segundo caso 211 anual, en el tercer caso 345% anual. Ustedes vieron con una estrategia de un 70%, arriesgando con stop loss $2, ustedes vieron que no es una exageración, utilizando 3 pares de divisa, ustedes tendrían más del 300% anual en su inversión, lo cual no es nada despreciable por el bajo riesgo que ustedes van a tener en cuenta. No obstante, puede haber traders que quieran hacer un 50% en una operación mensual, en operaciones mensuales, o tener 30, 40, pero ustedes vieron que con una gestión baja de riesgo,
se obtienen resultados muy favorables. Por lo tanto, es favorable mejorar en la estrategia que uno va desarrollando y gestionar el riesgo del capital invertido y tener una meta de ganancia moderada, por si en algún caso le fuera aún todavía de modo favorable, con el ejemplo anterior, por ejemplo, tener un rendimiento menor al 50%, tener un buen margen para recuperar dentro de la meta anual, debido a que no se agotó las operaciones que le permitirían llegar al 100% de máximo aconsejable. Porque ustedes están viendo que aquí estamos hablando de riesgo 1.3, está a 345, pero mientras no sea menos del 100% anual, ustedes están en una ganancia muy buena anual. Pretender más se puede pretender, pero digamos, en la realidad, obtener ya anualmente un 100% de una inversión es, digamos, para estar conforme con ello y con vistas a mejorar y no disminuir el saldo de cuenta. Por ello, estos sistemas le permiten que en caso de favorable siempre tengan como referencia que un 100% mensual es una buena ganancia anual que justifica este esfuerzo que están haciendo. Por lo expuesto, les animo a estudiar este material y generar su propio análisis de riesgo y plan de trading para gestionar su capital. Bueno, amigos y amigas, entonces vamos a dar por finalizado este curso de gestión de riesgo. Fue largo. Creo que encontraron muchas cosas que ustedes no tenían en cuenta o en mente o propias. A muchos no les hace falta ciertas cuestiones porque ya, como se comentó, tienen buenas estrategias, ya son rentables en la misma. No obstante, para los que empiezan, para los que quieren desarrollarlo, para los que quieren ya tomar un trabajo de esto y empezar a perfeccionarse en la gestión de riesgo, les aconsejé no mirar, tomarse el tiempo, porque este tiempo invertido significa a futuro muchísimos beneficios y posibilidades de desarrollar muchísimas oportunidades. Por eso, aquí mi último mensaje, si has llegado hasta aquí, mi último consejo se resume en la imagen siguiente. Si no has podido superar la barrera y has mirado esta imagen antes de leer todo el estudio, entonces hay que meditar si estás preparado para todo lo que debías haber sabido antes de operar. Este es mi humilde consejo y les deseo todos los éxitos en el trade. Recuerden, como dijo aquí este famoso personaje de una serie de detectives que ha vencido muchísimos obstáculos y engaños para llegar al conocimiento de la verdad y resolver los casos de la manera más justa. Dice: yo no creo en la suerte, yo creo mi propia suerte. Bueno, traders, si han llegado hasta aquí, mis felicitaciones, mis mejores deseos y éxitos para toda su carrera, que vayan adelante, que se sigan esforzando y conociendo de este maravilloso mundo y la vida que nos ofrece. Así que muchísimas gracias a todos los que vieron este estudio y lo mejor.